Hace 40.000 años, los seres humanos viajaron del continente asiático hacia América, a través del estrecho de Bering, sorteando muchos peligros y muchas dificultades. Pasaron por Canadá y Estados Unidos hasta llegar a la República Mexicana. Se disgregaron por las tres zonas que para su estudio hoy dividimos a la República Mexicana. Estoy hablando de Aridoamérica, en el norte del país, Oasis América, en el noroeste del país, y Mesoamérica, en el centro y sur del país. Hace 2500 años antes de Cristo, empezó el periodo preclásico, cuando los Cuicuilcas se establecieron en lo que hoy se conoce como la ciudad universitaria. Desgraciadamente, esta ciudad fue sepultada por una erupción volcánica del volcán Xitle. Pero esto no sería el fin de la historia. Más tarde llegaron los olmecas. Más tarde llegarían los mayas y los zapotecas. Estas fueron las primeras culturas que empezaron a reinar en lo que sería Mesoamérica. El periodo del preclásico duró hasta el año 200 después de Cristo, cuando surgió la cultura teotihuacana en el altiplano central. Los zapotecas continuaron en Oaxaca y los mayas en la península de Yucatán. El periodo clásico terminó en el año 900 después de Cristo. Dio entonces paso al posclásico, cuando surgió la cultura de los toltecas. Entonces también llegaron los mexicas al altiplano y se establecieron en el Valle de México. Pero regresemos a la cultura olmeca. La cultura olmeca es conocida como la cultura madre. Estos desarrollaron gran habilidad en la agricultura, la alfarería, el comercio y erigieron grandes ciudades donde establecieron pues una cultura que se vio plasmada en las esculturas de las grandes cabezas olmecas. Esta es una de las grandes aportaciones de los olmecas a la cultura mesoamericana. Dentro de sus grandes ciudades tenemos a San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes y el Cerro de las Mesas. Su tipo de gobierno fue teocrático, es decir, de sacerdotes guerreros. Desarrollaron el juego sagrado de la pelota. La base de la alimentación era el maíz. Los olmecas hicieron hermosas pirámides, como la que se ve en la ilustración, que a pesar de las hierbas que crecen arriba, se ve aún su majestuosidad. Hay que decir que los olmecas desaparecieron en el año 400 antes de Cristo. Habrían de pasar 600 años en el 200 después de Cristo, cuando aparecieron los teotihuacanos. Estos estuvieron reinando hasta el 600 después de Cristo. Se establecieron en el altiplano central. La ciudad principal era indudablemente Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses. Hicieron grandes avances en la arquitectura, la ingeniería, las matemáticas y la astronomía.
La ciudad de Teotihuacán ocupaba un lugar estratégico, pues era el centro de adoración de las tribus que estaban tanto cercanas al Golfo de México como en el Océano Pacífico. Ahí es donde surgió el culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien influiría culturalmente en los toltecas, mayas y aztecas. Los zapotecas. Se dice que surgieron en un tiempo cercano al 1200 a.C., es decir, en el periodo preclásico. Habitaron en el Valle de Oaxaca y la primera gran ciudad fue la ciudad de Monte Albán, una ciudad majestuosa y hermosa. Sin embargo, esta fue abandonada en el año 800 después de Cristo. Posteriormente surgió la ciudad de Mitla. Zapotecas y mixtecos convivieron haciendo hermosas obras de alfarería, expandiendo la cultura de manera magistral. Sin embargo, con el tiempo los zapotecas quisieron conquistar a los mexicas, les declararon la guerra. Sin embargo, los mixtecos, se defendieron con tal bravura que terminaron invadiendo a los zapotecas. Y una vez que llegaron a sus ciudades, lejos de destruir todo, decidieron adoptar la cultura que los zapotecas habían desarrollado. Los mayas, por su parte, ocuparon la península de Yucatán y se extendieron por los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y también por Guatemala, Belice y hasta Honduras. En el periodo preclásico hicieron ciudades muy hermosas como Calakmul, Tikal y Huaxatul. En el periodo clásico surgieron las ciudades de Palenque, Bonampak, Copán, Uxmal y Quirigua. Para el periodo posclásico, Uxmal seguía reinando por encima de todas las demás ciudades, muchas de las cuales ya habían sido abandonadas. En ese momento fue surgiendo una nueva ciudad, la ciudad de Chichén Itzá. Se dice que ambas entraron en guerra, pero finalmente la que se impuso fue Uxmal. Los dioses de la cultura maya están el dios Chac, dios de la lluvia, Kinesh Ahawa, dios del sol, y Cuculcán, que fue la manera en que se le conoció a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Como se puede apreciar, los mayas también practicaban el juego de la pelota. Tenían trajes vistosos, era una gran cultura, con una gran riqueza de todo tipo. Aquí podemos ver una de las esculturas del dios Chac. Las máscaras, como la que se ve en la parte inferior, eran utilizadas por la clase más poderosa. La cultura tolteca. Los toltecas surgieron en el año 600 después de Cristo, precisamente cuando se había acabado la cultura teotihuacana. Esta cultura perduró hasta el año 900 después de Cristo, donde se cree que llegó a su fin, probablemente por luchas intestinas. Ocuparon el estado de Hidalgo. Una de sus grandes obras son los famosos Atlantes de Tula.
Precisamente Tula sería su ciudad principal. Ahí es donde surgió la leyenda de la venganza de Quetzalcóatl. Los mexicas surgieron en el Valle de México en el año 1325 después de Cristo. Llegaron tras la promesa que les había hecho su dios Huitzilopochtli de que encontrarían un águila devorando un nopal, como una señal de dónde se debían de establecer, y ahí es donde fundaron la ciudad de Tenochtitlan. Se llamó Tenochtitlan en honor al dios Tenoch, al rey que los comandaba. Precisamente es notable que no se haya edificado a Tenoch, pero es mucho el honor de que una ciudad haya llevado su nombre, ¿no creen? En la parte derecha se encuentra la efigie del calendario solar. Una maravilla, lo mismo arquitectónica que de símbolos y de cultura. La ciudad de Tenochtitlan llegó a ser única entre las ciudades, con amplias plazas, grandes avenidas, muy extendidos mercados, y también tenía pirámides muy altas, en donde había auténticos palacios en la cima. Los mexicas hicieron una triple alianza con Tlacopan, también conocida como Tacuba, y Texcoco. Estos llegaron a una fuerza militar que hizo que todos los demás reinos y señoríos cayeran a sus pies. Se dice que más de 300 pueblos estaban bajo su mando, bajo su hegemonía. Como se puede apreciar, ellos también desarrollaron una gran y hermosa arquitectura. Era un pueblo bastante civilizado. No era de unos incultos aborígenes como lo hacían pensar los españoles. Una de sus más grandes aportaciones fue la agricultura en Chinampa. Estas eran camas hechas amarradas a árboles que sobresalían por encima de las aguas de la laguna o lago de Texcoco. Estaban diseñadas de tal manera que todo el tiempo les llegaba la humedad del lago, y esto les ayudaba a producir una gran cantidad de productos tales como coles, frijol, maíz, algas y muchas otras cosas más. Era tan buena la agricultura en Chinampa que los agricultores llegaban a tener 2 y hasta 3 cosechas al año. Sus principales dioses eran Huitzilopochtli, dios de la guerra, pero también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y también adoptaron otros dioses del lugar donde llegaron, que ya de por sí estaban muy difundidos en la zona mesoamericana. Estamos hablando de Tlaloc, dios de la lluvia, y Huehueteotl, dios del viento, por citar algunos de ellos. La mayor parte de los pueblos mesoamericanos eran politeístas y su forma de gobierno era teocrática. Las clases más pudientes
eran los sacerdotes, luego seguían los militares, luego los concejales, luego los comerciantes, más después los artesanos y por último los labradores, apenas arriba de los esclavos si es que los había. En el caso de los mexicas, el tlatoani era el personaje más importante. Claro, había varios tlatoanis, pero el jefe de todos los tlatoanis, lo que sería el equivalente al rey, era el hueytlatoani. Las familias de los tlatoanis constituían la clase noble. Estoy hablando de los pipiltín, también llamados pili. Entre estos nobles surgieron los tlatoques, que eran jefes militares, pero al mismo tiempo podían hacer las funciones de sacerdotes, jueces, gobernadores. Un gobernador dictaba órdenes sobre 4 barrios, también conocidos como calpulis. Los gobernadores eran llamados, por tal motivo, calpulec. Otros oficiales notables eran los caballeros águilas. Estos surgían de la clase noble, pero si no eras de la clase noble, pues podías llegar a ser un caballero tigre. También era importante el tlaltocan, que eran el consejo de ancianos. Estos eran al mismo tiempo magistrados y jueces militares. Posteriormente seguían en importancia los postecas, que eran básicamente los comerciantes, pero no eran personas comunes, ya que eran buenos para la guerra, eran muy fuertes, siempre iban acompañados de una gran cantidad de cargadores, que eran los tamemes, que eran al mismo tiempo sus guardaespaldas. Eran los recaudadores de impuestos de las zonas dominadas por los mexicas. Y también actuaban como espías. Posteriormente seguía la clase de los artesanos, llamados tlacuilos. Después seguía la clase de los agricultores, que eran los macehuales, los campesinos. Estos también eran danzantes, guerreros, artesanos, agricultores, y cuando no tenían trabajo, se iban a trabajar de tamemes, es decir, de cargadores. Es por eso que muchos confunden a los macehuales, que eran los campesinos, con los tamemes, que era la clase más baja, que era la de los cargadores, apenas arriba de los esclavos. Los aztecas fueron muy buenos ingenieros, construyeron grandes templos y palacios. Las pirámides. En Tenochtitlán construyeron un sistema de calzadas y acueductos. Asimismo, los mexicas tenían 2 tipos de escuelas: el calmecac para la clase noble y el telpochcali para la clase pobre, para el pueblo. Es difícil definir qué cultura fue más importante, si la mexica o la maya, ya que los mayas también desarrollaron pues una gran cultura. Y esta se puede ver plasmada a través del Popol Vuh, que era un libro que habla acerca del origen del universo, de la Tierra
y de la humanidad. También está el Chilam Balam, que es el libro que habla acerca de la civilización maya. Fueron grandes matemáticos, descubrieron el cero, también eran grandes astrónomos e hicieron un calendario muy bueno, y este calendario terminaría en el 2012. Ese calendario fue tan importante y tan conocido